Muy bien. Entonces, continuando con el capítulo de proteínas, el día de hoy vamos a ver la clasificación de las proteínas. Vamos a ver algunos péptidos que tienen funciones muy importantes dentro del cuerpo y además qué tipo de estructuras adoptan las diferentes proteínas. Bueno, muy bien. Haciendo un poco de repaso, habíamos visto que las proteínas tienen funciones muy importantes dentro de nuestro cuerpo. Hay una gran variedad de funciones a las que se les atribuye a las proteínas. Por lo tanto, es indispensable mantener una cantidad determinada en la dieta equilibrada y mantener esos valores para que no se pierdan estas funciones. Bueno, creo que ya sabemos que la cantidad de proteína que se necesita es 0,8 gramos por cada kilogramo de peso corporal. Por lo tanto, hay que tratar de ajustarse a esta cantidad para que no haya deficiencia dentro del cuerpo. Esto es para rememorar cuáles son las fuentes más ricas en proteína, empezando por el huevo, que es la proteína de referencia. Bueno. Dentro de las transparencias hay unas cuantas como esta, en donde va indicando una fuente proteica y por qué es tan importante. En el caso del huevo, es una proteína, la más importante, inclusive es una proteína de referencia. ¿Por qué? Porque tiene los 8 aminoácidos esenciales y tiene un altísimo valor biológico. Entonces, la proteína de referencia que se ha utilizado para determinar la cantidad de nitrógeno que requiere nuestro cuerpo para fabricar la infinidad de compuestos que puede llevarse a cabo a partir de las proteínas, pues gracias a la proteína del huevo. Bueno, ¿qué funciones cumplen las proteínas en el organismo? Una infinidad de ellas. Una de esas es que pueden servir como energía. La función más importante es estructural, pero eso no significa que no puedan regular algunas funciones de nuestro cuerpo. Las inmunoglobulinas son proteínas y la hemoglobina es capaz de transportar el oxígeno vital para que ocurran todas las reacciones dentro de nuestro cuerpo. Empezando por la función energética, nosotros sabemos que 1 gramo de proteína puede proveer 4 kilocalorías. Lo ideal es no llegar a utilizar proteína como fuente de energía, pero si la ingesta de carbohidratos está restringida, las proteínas constituyen junto con los lípidos la siguiente alternativa energética. Habíamos visto la gluconeogénesis y habíamos visto que cuando termina las reservas de glucógeno en nuestro cuerpo, que depende de nuestra actividad física, generalmente se da entre 8 a 14 horas, que cuando termina esa reserva energética ya empezamos a fabricar glucosa a partir de otras fuentes. Y que una de esas fuentes eran los aminoácidos glucogénicos, aquellos que pueden generar intermedios del ciclo de Krebs. El oxalacetato era el principal precursor de la glucosa, por lo tanto, cualquier aminoácido que genere oxalacetato puede generar glucosa. Ojo, ojo, que cuando terminan las reservas de glucosa, las reservas proteicas plasmáticas, la principal reserva proteica era la albúmina. La albúmina, ¿se acuerdan que era la proteína sacrificada cuando hay necesidad? Y sin embargo es la más importante porque transporta nutrientes, porque vitaminas, minerales, hormonas, porque mantiene el equilibrio osmótico, porque también es capaz de regular el volumen hídrico y de esa forma la presión arterial. Sin embargo, es la primera en ser sacrificada cuando se necesite energía. Ojo, ojo, mantener el requerimiento dietario en proteínas para asegurar las funciones vitales. Bueno, la función estructural, las proteínas son estructurales por excelencia. Estructurales por excelencia. No se olviden que
La membrana citoplasmática es una bicapa lipoproteica, que en la membrana hay glicoproteínas y glicolípidos que cumplen con otras funciones. Por ejemplo, la actina y la miosina son proteínas contráctiles que también se encuentran en una célula muscular, ¿verdad? Entre las fibras musculares de tejido conectivo son exclusivamente proteicas, que la membrana basal está llena de proteínas estructurales que permiten mantener la base celular, que el citosol está llena de proteínas tubulares que permiten el tránsito de los nutrientes. Bueno, que la piel está recubierta por una proteína muy importante que es el colágeno, que es una proteína estructural nata. Las enzimas, que son las que controlan las reacciones que ocurren dentro del cuerpo, también son proteínas. Las hormonas, que son producidas por un grupo especializado de células, que se llaman células endocrinas, son también de naturaleza proteica. No todas, pero hay un grupo muy importante de hormonas que son de naturaleza proteica, como por ejemplo la insulina, que es la hormona que regula el azúcar dentro del cuerpo, que regulan acabamos de hablar de la albúmina. La albúmina es una reguladora del equilibrio osmótico, o sea, de la cantidad de agua que hay entre un compartimiento y otro. La albúmina que está en el líquido, en el interior de los vasos sanguíneos, tiende a atraer moléculas de agua hacia su superficie. Y el agua tiende a migrar hacia el espacio intersticial. Entonces, hay una presión que ejerce la albúmina para atraer el agua, y esa se llama presión oncótica. Pero el agua quiere salir por osmosis, y eso se llama presión osmótica. Entonces, el agua se mantiene dentro de un compartimiento gracias al equilibrio entre la presión oncótica y la presión osmótica. Cuando disminuye la cantidad de albúmina que hay dentro de nuestros vasos sanguíneos, ya sea por desnutrición, ya sea porque aumentó el consumo de la albúmina para fabricar otras cosas, entonces va a disminuir la presión oncótica, va a ganar la presión osmótica, y el agua va a salir en el espacio intersticial, y eso va a producir el edema, y se va a hinchar, ¿verdad? El tejido por acumulación de agua en el líquido intersticial. Entonces, no olvidar que el edema puede darse por deficiencia de proteínas. Un ejemplo característico es las deficiencias proteicas, como el marasmo y el kwashiorkor, que me imagino que ustedes ya conocen, que son deficiencias nutricionales calórico-proteicas o solamente proteicas, en donde el agua se acumula en el mayor espacio que tenemos. ¿Y cuál es el mayor espacio que tenemos? El abdomen. Entonces el agua tiende a acumularse en el abdomen, aumentando el tamaño de la pancita. Esa pancita enorme que se ve en los niños desnutridos se debe por la deficiencia de albúmina. Entonces, ¿qué pasó con el agua? Salió al espacio intersticial y se acumuló en el abdomen. Las inmunoglobulinas, fíjense, esta es una inmunoglobulina M, esta es una IgG. La IgM aparece en la fase temprana de la enfermedad, en el inicio de la enfermedad. Se llama inmunoglobulina de fase aguda. A los 10 días aproximadamente del desarrollo de la enfermedad aparece la IgG, se llama inmunoglobulina de fase tardía. La IgA tenemos en la saliva y en la leche materna. En el caso de la IgA, que está en nuestra saliva, cuando nosotros tragamos la saliva, protege todo el tracto gastrointestinal para evitar que las bacterias que entraron con el alimento produzcan gastroenteritis. En el caso del bebé, la IgA, que está en la leche de la madre, le protege al bebé de sufrir gastroenteritis, ¿verdad?
¿Por qué? Porque su sistema inmunológico todavía no está desarrollado. La IgE aparece en la alergia, es producido por una célula que se llama mastocito o célula cebada. Y la célula cebada se une a la IgE y la célula empieza a liberar histamina. La histamina hace que se secrete gran cantidad de agua en la nariz y produce la secreción nasal acuosa. También hace que produzcamos lágrimas, entonces te chorrea no solo la nariz, sino también el ojo. Y eso se llama rinorrea. En todos los cuadros de alergia vamos a tener IgE aumentado. La IgD está asociada a ciertos tipos de tumores y a diferencia de los anteriores que se conoce perfectamente su función, un poco no se conoce tanto sobre la IgD. Entonces, en líneas generales, ¿para qué sirven las inmunoglobulinas? Regulan la entrada de agentes extraños dentro de nuestro cuerpo, por lo tanto, evitan las infecciones causadas por bacterias, por virus y por parásitos. Me olvidé de decirles que los parásitos también estimulan la secreción de la IgE. Dentro de nuestra sangre hay un montón de proteínas transportadoras. La más conocida es la hemoglobina, que se encuentra en el interior de los glóbulos rojos. La hemoglobina transporta oxígeno y dióxido de carbono. De los tejidos retira dióxido de carbono y en los tejidos da oxígeno. Esta es un alveolo. El alveolo está enriquecido en oxígeno. Entonces, del alveolo, la hemoglobina capta oxígeno y libera dióxido de carbono. Por lo tanto, la hemoglobina es una proteína transportadora de oxígeno y dióxido de carbono. El hierro necesita también una proteína transportadora. La proteína transportadora de hierro se llama transferrina. El cobre también necesita una proteína transportadora y se llama ceruloplasmina. Las hormonas, las vitaminas, también necesitan proteínas transportadoras, principalmente las que no son solubles en agua. Entonces, esa proteína transportadora normalmente es albúmina o una globulina. Los ácidos grasos no pueden transportarse en la sangre porque son insolubles. Entonces, la albúmina transporta ácidos grasos en la sangre para que pueda llegar hasta las células. La enzima y la miosina tienen acciones contráctiles, ¿verdad? Los cilios y los flagelos, que son terminaciones proteicas en bacterias, y en el caso del espermatozoide, es una proteína contráctil que le permite la movilidad a estos organismos. Algunas proteínas sirven para estabilizar moléculas. Por ejemplo, el ADN es una molécula que tiene un azúcar, una base y un fosfato. El fosfato es muy negativo. Entonces, si el ADN existe solo así tal cual, las enzimas le degradarían rápidamente el ADN. Entonces, ¿qué hace el ADN para protegerse? Se une a la histona. No sé si se recordarán por biología, pero el ADN está unido a una proteína básica que se llama histona. Y de esa manera evita ser atacado por las enzimas que se encuentran en el núcleo. En la superficie de las membranas hay glicoproteínas. Miren, estas son glicoproteínas. Acá están los residuos de azúcares y esta es la fracción proteica. Las glicoproteínas que están acá sirven como receptores para bacterias, para virus, ¿verdad? Para parásitos como el toxoplasma. También sirven como receptores para hormonas, sirven como receptores para factores que estimulan el crecimiento celular, que estimulan la replicación de las células, inclusive de moléculas que estimulan la muerte celular cuando la célula ya cumplió su vida media.
Eh, Imagínense que inclusive la absorción del haz de luz para formar la visión se realiza gracias a una proteína. Esta proteína se llama rodopsina. La rodopsina es una proteína que está formada por la opsina y la vitamina A, y juntos, de manera conjunta, son capaces de absorber la luz, el haz de luz, y permitir finalmente, mediante una transducción de señales, que significa leer, comprender y traducir la señal y generar la visión. Cuando estemos en BIO2, vamos a dar función de la vitamina A, y la vitamina A participa en la visión al ser componente de una proteína del ojo que se llama rodopsina. Este es otro alimento que es muy rico en proteínas, el yogur. Es un lácteo polivalente, miren lo que dice acá. Perdón, acá está la alergia, seguramente mi hija está elevado. Bueno, ya sabemos que el yogur tiene altísimo contenido en proteínas, además de tener bacterias, además de tener ácidos grasos de cadena corta, además de tener el calcio de forma más absorbible posible, de estimular la proliferación de los colonocitos para evitar la formación de una célula cancerígena. El yogur es un alimento extremadamente rico en proteínas. Bueno, resumiendo un poquito lo que dijimos, miren, esta es algunas de las funciones que hemos visto que puede realizar una proteína. Estos son los ejemplos de las proteínas y estas son sus actividades correspondientes. Algunas proteínas son reservas de aminoácidos, como por ejemplo la ovalbúmina, la gluteína en el trigo y la ferritina, que se encuentra en las células, que es una proteína almacenadora de hierro. El hierro de por sí es tóxico, entonces la célula lo almacena unido a una proteína que se llama ferritina. Elastina, colágeno, quitina, queratina, son proteínas estructurales que se encuentran en la piel, en el hueso, en el cartílago, en el tendón, en el pelo, en las plumas, en el líquido articular, en el líquido, en el humor vítreo, que es el líquido que se encuentra en el ojo. La insulina, la hormona de crecimiento y una proteína que se encarga de leer el mensaje que trae las hormonas, son proteínas. La hemoglobina transporta oxígeno y dióxido de carbono. La hemocianina también es una proteína homóloga a la hemoglobina, pero en invertebrados. Las lipoproteínas transportan lípidos. Las inmunoglobulinas regulan las infecciones por virus, bacterias, hongos, por parásitos, por agentes externos como ácaro, polvo, chocolate, tomate, pelo de caballo, pelo de vaca, ácaros de vaca, ¿verdad? Las inmunoglobulinas ejercen un mecanismo de defensa. El fibrinógeno y la trombina forman coágulos y sirven para parar una hemorragia. Actina y miocina para la contracción de los músculos, la tubulina. ¿Se acuerdan que dijimos que en el citosol está lleno de tubos que participan en el intercambio de nutrientes? Y la tubulina es una proteína que forma parte del citoesqueleto. Y por último, las enzimas, que son proteínas que catalizan una reacción química. Esto es nada más por citar las funciones de las proteínas. Muy bien. ¿Cómo se clasifican las proteínas que nosotros conocemos? Existe un montón de clasificación, pero estas son las más clásicas entre ellas.
El primer punto es, ¿de qué está compuesta la proteína? Si la proteína solamente está formada por aminoácidos, es una proteína simple. ¿Cómo le llaman a la proteína simple? Holoproteína. Si además de aminoácidos tiene una molécula extra, entonces la proteína es una proteína compleja. ¿Cómo le llaman a las proteínas complejas? Heteroproteína. Según su forma, puede ser fibrosa o globular. Las fibrosas son insolubles en agua. Actina, miosina, colágeno. Son insolubles en agua. Ojo, si el colágeno fuera soluble en agua, las veces que nos bañamos, desaparecería un pedazo de piel, ¿verdad? O tal vez toda la piel. Entonces, las proteínas fibrosas son insolubles en agua. Las proteínas globulares tienen forma ovoide, globular, tienen otro tipo de estructura y eso le permite ser soluble en agua. La hemoglobina es una proteína globular, por eso puede transportar oxígeno, puede moverse en el agua. La sangre está formada de 75% de agua. Ojo, no lo olviden, el cuerpo está formado por 75% de agua. Entonces, hay gran cantidad y nuestra sangre es un líquido acuoso. Según su solubilidad, ¿verdad? Según su solubilidad, vamos a tener proteínas solubles y proteínas insolubles. La albúmina y la globulina son solubles en agua. Las gluteínas y las proláminas, láminas dicen luego, estas son proteínas fibrosas que se encuentran en los vegetales. Estos son insolubles en agua y estos forman las famosas fibras, son componentes de las fibras. Bueno, empezamos por el primer grupo, que son las proteínas fibrosas. Las proteínas fibrosas tienen forma de filamento. ¿Cuál es la función que cumplen? Son estructurales por excelencia. ¿Dónde vamos a encontrar proteínas fibrosas? En la piel, en el tejido conectivo y en las fibras animales. Ejemplos de proteína fibrosa: colágeno, es la proteína más abundante de la piel. En realidad no es solo de la piel, es la proteína más abundante del cuerpo, somos puro colágeno. Hay colágeno en la piel, en el cartílago, en el hueso. El hueso es riquísimo en colágeno. La gelatina es 100% colágeno. La gelatina no es ni más ni menos que polvo de hueso de pollo. Entonces, es 100% colágeno. Los tendones tienen colágeno. En las articulaciones tiene que haber colágeno para que tenga la elasticidad. Esta es una proteína que forma el colágeno, es 100% proteica. En la fibra de seda, es una proteína producida por un gusano, es 100% estructural, es una proteína estructural lineal que se usa para fabricar hilos. Imaginen lo que es para fabricar hilos. Dentro de un ratito vamos a ver que las proteínas fibrosas solamente adoptan esta estructura secundaria, ¿verdad? Dentro de un ratito vamos a ver, este punto vamos a obviar todavía por este momento. Y en la queratina es una proteína pero súper resistente que está en el pelo, en las uñas. La quitina está en las plumas de las aves, en las uñas, en el caparazón de los artrópodos, en la cubierta que recubre, por ejemplo, al cocodrilo, ¿verdad? Es una proteína estructural altamente resistente, insoluble en agua, por lo tanto es una proteína fibrosa. Las proteínas globulares tienen forma esférica, no laminar como la anterior. Por ejemplo, la hemoglobina.
todas las enzimas que están en el tracto digestivo, que están en el estómago, en el intestino, son proteínas globulares. La inmunoglobulina es una proteína globular, la albúmina es una proteína globular, la globulina es una proteína globular. Acá tenemos otros ejemplos de proteínas fibrosas globulares que solamente están formadas por aminoácidos, por lo tanto son proteínas simples o holoproteínas. Las proláminas, por ejemplo, en el maíz hay una proteína que se llama ceína, en el trigo hay una proteína que se llama gliadina y en la cebada hay una proteína que se llama ordeína. La gliadina del trigo, ojo con lo que estoy diciendo, la gliadina del trigo es una proteína antigénica. ¿Qué significa antigénica? Antígeno es una sustancia extraña. El cuerpo reacciona contra las sustancias extrañas produciendo anticuerpos. ¿Qué significa eso? Que en algún momento determinado, por alguna razón que todavía no se conoce, cuando comemos trigo, la gliadina del trigo, cuando se va a unir a la mucosa intestinal la desconoce y fabrica anticuerpos contra la gliadina. Cada vez que la gliadina va a entrar en el cuerpo la ataca. Entonces, inflama la mucosa intestinal en ese ataque. Y el producto de esa inflamación se llama enfermedad celíaca. La celiaquía no es ni más ni menos que una enfermedad inmunológica en donde el cuerpo, por X motivo, que no se conoce con precisión, hay un montón de teorías, pero nuestro cuerpo deja de reconocer la gliadina del trigo y por ende ataca a esta proteína y al ataca la mucosa intestinal produciendo inflamación. La inflamación crónica, si ese paciente no se diagnostica a tiempo su enfermedad celíaca, ojo con esto, si no se hace un diagnóstico temprano, a largo plazo, puede hacer cáncer de intestino delgado. Se ha visto que las personas que no se trataron su celiaquía, que no le hicieron caso a que bajó de peso, se volvió anémica, se le llena de gases el intestino, tiene heces abundantes porque no digiere los alimentos, le sale roncha en la piel, tiene unas lesiones horribles en la piel y no le hizo caso. A largo plazo puede desarrollar cáncer de intestino delgado como consecuencia de la celiaquía crónica. Las glutaminas, ¿verdad? La glutamina también es otra proteína presente en el trigo. La orisamina es una proteína presente en el arroz. En nuestra sangre hay albúmina, se llama cero, de suero, cero albúmina. En el huevo también hay albúmina, ovoalbúmina. En la leche también hay albúmina, lactoalbúmina. La prolactina, la hormona que secreta leche, la insulina que regula la glucosa, la TSH, tirotropina, la hormona que regula TSH, las enzimas son proteínas globulares, son proteínas fibrosas, el colágeno ya sabemos, la queratina ya sabemos, la elastina que está en los tendones y en los vasos sanguíneos ya sabemos, que es una proteína fibrosa, insoluble en agua, si no desaparecerían nuestros vasos sanguíneos. Y la fibroína en los hilos de seda son proteínas fibrosas
insolubles en agua. La soja también tiene proteína vegetal muy rica, por más que sea un mito, ya vimos la clase pasada, que es incompleta, pero que se puede completar con otros nutrientes. Por lo tanto, se puede hacer complementación de las proteínas de la soja, con por ejemplo el arroz,